En este video vamos a comenzar hablando de lo que es la simetría. Dice que la simetría es una relación de igualdad entre dos figuras en las que cada punto se corresponde con otro de modo que ambos equidistan de un eje o de un punto. En este caso, bueno, primero que todo vamos a estudiar lo que es o recordar lo que es la palabra equidistan. Cuando nosotros hablamos de equidistan significa que están a la misma distancia. Existen dos tipos de simetría que nosotros vamos a estudiar ambas, la simetría central y la simetría axial. La simetría central es la simetría que se da a través de un punto, que es precisamente la definición que tenemos aquí, y la simetría axial es la simetría que se da a través de una recta. Entonces, en este caso, nosotros vamos a hablar primero de lo que es la simetría central. Vamos a decir que la simetría central se considera a partir de un punto que se conoce como el centro de la simetría. ¿Ok? El centro de la simetría. Todos los puntos correspondientes en una simetría central se denominan puntos homólogos. Entonces vean que ya estamos hablando de palabras importantes y que van a ser de uso frecuente en este tema. Dice, los segmentos que unen cada pareja de puntos homólogos tienen al centro de simetría como su punto medio. Y para este efecto tenemos aquí en la pizarra una figura que ustedes pueden notar aquí, todo lo que aparece en ella, en esta figura que tenemos aquí. Este punto que está aquí justamente es el punto que se llama el centro de simetría. Y cada uno de los puntos que se unen, cada uno de los vértices, por ejemplo, de esta figura, tiene un determinado punto homólogo. Por ejemplo, el punto homólogo del punto A, que es el que tenemos aquí, es precisamente este punto que tenemos aquí. Por ejemplo, si hablamos de el punto homólogo de B, entonces el punto homólogo de B es el punto B' que aparece de este otro lado. Y así sucesivamente con con todas las parejas de puntos. Veamos aquí, por ejemplo, el punto homólogo de E. El punto homólogo de E es el punto E'. ¿Ok? Y digamos, eso es lo que se llaman puntos homólogos. Así también como se habla de puntos homólogos, se habla de lados homólogos. Por ejemplo, cuando yo hablo de lados homólogos, si yo quiero hablar del lado homólogo de ED, de este segmento que está aquí, ya nosotros sabemos que el lado homólogo de ED va a ser E', que sería este segmento que está aquí. Es el segmento que corresponde en la figura que no es la original y que se da a través de este punto que se llama el centro de la simetría, ¿ok? De la misma forma, si yo quiero hablar del lado homólogo de BC, perdón, de BA, entonces sería B', A'. Este es el lado homólogo. Y así sucesivamente con el resto de puntos y de lados. De la misma manera, tal y como lo dice aquí, los segmentos que unen cada pareja de puntos homólogos tienen al centro de simetría como su punto medio. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir, por ejemplo, y lo voy a hacer con este, vean que aquí se une el punto E con el punto homólogo E'. Este segmento que une esos dos puntos homólogos, justamente aquí en el centro de la simetría se parte a la mitad. Es decir, el centro de la simetría es el punto que parte a la mitad cada uno de los segmentos que unen a los puntos homólogos. Entonces, por ejemplo, de este otro lado, si yo quiero hablar del segmento A', que es este segmento que une estos dos puntos que también son homólogos, justamente aquí, este segmento, el segmento A', se parte a la mitad. Es decir, el centro de la simetría es el punto medio de todos los segmentos que unen a las parejas de puntos homólogos. Esto que está aquí corresponde a lo que es la simetría central. No olvidemos que la simetría central es la simetría que se da a través de un punto. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de lo que es la simetría axial. Cuando nosotros hablamos de la simetría axial y vemos la definición, dice, dada una recta E, aquí tenemos en la figura, podemos observar cuál es la recta E. Dada una recta E se llama simetría axial de eje E
al movimiento que transforma el punto A del plano en el punto A', con las siguientes condiciones. Igual, ¿verdad? Hablamos con la misma idea. Si nosotros aquí tenemos un puntito A, su punto homólogo es el punto A', ¿ok? Si nosotros hablamos, por ejemplo, del punto B, el punto homólogo de B es el punto B', y así sucesivamente. De la misma manera, vamos a ver las condiciones, siendo este, ¿verdad? El eje E, el eje de simetría. Ese nosotros le vamos a llamar el eje de simetría. Noten el punto número 1, dice, el segmento A' es perpendicular al eje E. Este segmento, el segmento A', igual que cualquier segmento que una cualquier pareja de puntos homólogos, todos estos segmentos que van aquí, estos que estoy remarcando aquí, van a ser perpendiculares al eje de simetría. Es decir, van a formar ángulos de 90 grados aquí. Eso es lo que significa que esos segmentos sean perpendiculares. Voy a quitar esto para que no se vea, no estorbe tanto en la figura. Los puntos A y A' son equidistantes y ya habíamos hablado en la pantalla anterior de lo que significa equidistantes. Los puntos A y A' son equidistantes del eje E. Eso significa que la distancia que hay entre el punto A y el eje de simetría, es decir, esta distancia que está aquí, mide lo mismo que la distancia que hay entre el eje de simetría y su punto homólogo. Es decir, estos segmentos de aquí miden lo mismo, ¿ok? Y lo mismo, por ejemplo, ocurre aquí abajo. Este segmento que va desde aquí hasta aquí mide lo mismo que el segmento que va de aquí a aquí. Y de igual manera, este segmento que va de aquí a aquí mide lo mismo que el segmento que va desde el eje de simetría hasta su punto homólogo, que en ese caso es C'. Luego dice el punto 3, el punto A recibe el nombre de preimagen, ¿ok? Si esta es la figura original, entonces a estos puntitos nosotros le llamamos preimágenes. Y a sus respectivos homólogos nosotros les vamos a llamar imágenes. Entonces podemos decir, por ejemplo, que el punto C es preimagen del punto C'. O podemos decir que el punto A es imagen del punto, perdón, que el punto A' es imagen del punto A. ¿Ok? Entonces de este lado podemos decir que tenemos las imágenes. ¿Ok? Y de este otro lado podemos decir que tenemos las preimágenes. Todo lo que se da a través de este eje que se llama el eje de simetría. Aquí en el cuadro que ustedes pueden observar de este lado, tenemos lo que son los puntos y los lados homólogos, ¿ok? Los puntos y los lados homólogos. Entonces, por ejemplo, ya vimos que las parejas de puntos homólogos son A y A', B y B', C y C'. También hablamos de lados homólogos y esta parte es muy importante. Voy a borrar un poquitito la información que está en la pizarra para poder verlo con más claridad. Vamos a borrar un poquito. Ya teniendo la información ahí en la figura, podemos hablar de lo que son lados homólogos. Por ejemplo, si este es nuestro eje de simetría, nosotros podemos saber que el lado homólogo de AB es el lado A'B', este que está aquí. El lado homólogo de A es el lado A'B'. Si yo quiero saber cuál es el lado homólogo de BC, entonces nosotros decimos que es B'C'. Y así sucesivamente con todos los demás lados, en el caso de que sea una figura que tenga más lados. Lo mismo podemos decir, por ejemplo, de los ángulos. Si, por ejemplo, aquí tenemos claramente el ángulo, este ángulo que voy a marcar aquí arriba, se llama el ángulo CAB. Su ángulo homólogo sería este ángulo que está aquí arriba. Y ese angulito se va a llamar C', A', B'. ¿Ok? De igual forma, si ustedes quieren trabajar más bien con este ángulo de aquí, ya sabemos que el ángulo homólogo de él es este otro ángulo que aparece aquí. Entonces, si tenemos el ángulo ABC,
su ángulo homólogo va a ser A', B', C', este que está aquí. Y de igual manera, pues con este y este, ¿ok? Esto que está aquí sería la teoría de lo que es la simetría axial. Ahora tenemos ahí en la pizarra un ejemplo, el ejemplo número 3 que dice, considere la siguiente figura en la que y quiero que observen muy bien y esta parte es muy importante, estos son preguntas o son ítem propiedad del Ministerio de Educación Pública que ha tirado ejercicios como estos y se puede sacar mucha información de un ítem como este. Entonces, esta figura dice, bueno, consideremos la figura en la que es el eje de simetría del triángulo ABC y DFE. Ok, entonces ojo. Vean que este es E y este es E'. Son dos ejes diferentes, por eso hay que leer bien. Dice que E, o sea, esta recta que está aquí, es el eje de simetría del triángulo ABC y del triángulo DEF. Ok, es decir, aquí hay una simetría. Pero noten ustedes también que dice que E', es decir, este eje que está aquí, es eje de simetría del triángulo DEF y del triángulo GIH, de estos dos. Entonces ahí tenemos dos simetrías, ¿ok? Axiales ambas, porque se dan a través de un eje. Y dice, con base en la información anterior, en la información de la figura anterior, responda las siguientes preguntas y lo voy a ir haciendo con ustedes. Espero que ustedes en casa me estén siguiendo con esta teoría. Dice el punto A. Con respecto al eje E, ojo, ¿verdad? Vean qué dice con respecto al eje E. ¿Cuál es el punto homólogo del punto C? Entonces estamos hablando de esta figura, ¿verdad? Estamos hablando de esta simetría que se nos presenta aquí. Y dice, con respecto al punto E, ¿cuál es el punto homólogo de C? Es decir, ¿cuál es el punto homólogo de este? Entonces, con respecto a este eje, entonces su punto homólogo efectivamente sería el punto E. ¿Ok? Ahora dice, con respecto al eje E', nos vamos para este lado. ¿Cuál es el lado homólogo de DF? Y lo voy a subrayar. DF es precisamente este lado de aquí. Entonces, ojo que es con respecto al eje E'. Por eso me fijo con respecto a este, no con respecto a este. Vean que dice claramente E'. Entonces, ¿cuál sería el lado homólogo de E'? ¿Ok? El lado homólogo de E', el lado homólogo, perdón, de DF con respecto a E', vendría a ser este ladito que está por aquí. Precisamente ese es el homólogo. Entonces, ojo que aquí dice DF. Entonces, si ahí dice DF, lo están haciendo de abajo hacia arriba. Yo prefiero que aunque se hace la representación del mismo lado, mantengamos y respetemos el orden de las letras. Entonces, como dice DF, lo correcto es poner, o lo ideal, no digamos lo correcto, puesto que es el mismo lado, se refiere al mismo lado. Pero lo ideal es que si aquí dice DF, entonces nosotros pongamos GH, ¿ok? GH, y no nos olvidemos que es un segmento, entonces le ponemos ahí el símbolo de segmento. Vamos a ver, la otra dice, con respecto al eje E, volvemos a al primero. Dice, ¿cuál es el ángulo homólogo del ángulo BAC? Ok, BAC. Voy a marcar el ángulo BAC. Ok, entonces BAC se refiere a este ángulo que está aquí. Entonces, ¿cuál sería el ángulo homólogo de él? Claramente, el ángulo homólogo de él sería este ángulo que está aquí. Voy a pintar los dos. Vean, la idea es que esté en la misma posición, en el mismo lugar, ¿verdad? Del mismo lado. Entonces, de igual manera, ojo que, voy a escribirlo aquí un poquitito más afuera para que no quede tan apretado ahí. Como dice BAC, entonces aquí el ángulo nosotros lo llamaríamos FDE. FDE. Ese es el ángulo homólogo al ángulo BAC con respecto al eje E.
Y ahora finalmente vamos con la última preguntita de esta parte. Dice si AB es igual a 10, ¿ok? AB es igual a 10, BC es igual a 11 y DF es igual a 14. Entonces, ojo, AB dice que es 10. Voy a escribirlo aquí. AB es 10. BC es 11 y DF es 14. DF, ojo, DF está en la otra figura, es 14. Entonces me preguntan cuál es el perímetro del triángulo DFE. Es decir, a mí me están pidiendo que determine el perímetro de este triángulo de aquí. No nos olvidemos, y esto es súper importante, no nos olvidemos que el perímetro es la suma de todos los lados. Entonces, para yo poder encontrar el perímetro de este triángulo, tengo que saber cuánto miden los tres lados, pero solamente tengo uno. Pero dado que estamos hablando de una simetría axial, en la simetría axial, como lo mencionó la pantalla anterior, los lados tienen que ser iguales en ambas figuras, ¿ok? Sus lados homólogos son congruentes. Entonces, si este lado BC mide 11, su homólogo, que en este caso es EF, también mide 11. Y si el lado BA mide 10, su homólogo, que es el lado DF, pues también mide, en este caso, 10. Y para tal efecto, nosotros ahora sí podemos obtener la medida del perímetro, porque entonces el perímetro sería sumar 14 más 10 más 11. Y eso nos estaría dando un total de 35 y eso es lo que mide el perímetro. Esa sería la respuesta de ese último ejercicio. Ahora vamos a hablar de lo que es las transformaciones en el plano. Y vamos a empezar hablando del movimiento de rotación. Cuando nosotros hablamos del movimiento de rotación, hablamos de un movimiento donde simple y sencillamente se da alrededor de un punto, mantiene la forma y el tamaño de la figura original. Nosotros al momento de hacer una rotación debemos considerar tres elementos que son muy importantes, que es el ángulo que determina la amplitud de la rotación, es decir, qué tanto voy a rotar la figura, cuántos grados la voy a rotar. Un punto, que es a partir de dónde voy a rotar la figura, cuál es el punto que se llama centro de rotación y es a partir de dónde voy a realizar la rotación o el movimiento de la figura. Y el punto C, que es un sentido de la rotación, que puede ser del mismo sentido de las agujas del reloj o bien en sentido contrario. Entonces, si nosotros, por ejemplo, aquí tenemos, podemos observar que tenemos un barquito por aquí, una figura, y tengo por aquí un centro de rotación. Yo puedo establecer a partir de este centro de rotación, hacerle una rotación a esta figura que tenemos aquí. Entonces yo elijo o nosotros nos dicen o nos piden que rotemos una determinada figura con un determinado ángulo. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros le hicimos una rotación a este barquito con un ángulo de 70 grados y en sentido antihorario. Cuando nosotros le hacemos rotaciones a las figuras en este sentido, nosotros le llamamos sentido antihorario. ¿Ok? Es decir, en contra de las manecillas del reloj. Pero de igual manera yo pude haberle aplicado a este barquito una rotación en sentido horario, ¿ok? Que es a favor de las manecillas del reloj. Cuando nosotros decimos que le aplicamos que si le aplicamos una rotación en sentido antihorario, nosotros le llamamos a eso una rotación positiva, ¿ok? Cuando es en sentido antihorario. Y cuando más bien le hacemos una rotación en sentido horario, entonces nosotros ahí decimos que se trata de una rotación que es negativa, ¿ok? Pero es importante notar en este sentido que a la hora de hacerle una rotación a una determinada figura, la figura mantiene su forma, mantiene su tamaño, ¿ok?
Lo único que cambia es la posición en la que ella se encuentra. Por ejemplo, vean que aquí lo tenemos en esta posición y aquí está ya en otra posición. Y de igual manera, si yo le hubiera aplicado, por ejemplo, una rotación más con un ángulo de mayor amplitud, entonces el barquito pues hubiera quedado más o menos como por aquí. Y de igual manera también, si por ejemplo yo le hubiera aplicado la rotación pero en sentido horario, con un mismo ángulo de 70 grados, pero en sentido horario, el barco, digamos, hubiera quedado más bien como por aquí, pero el ángulo, ¿verdad? Va a ser más bien aquí abajo, que podríamos decirlo como un ángulo de menos 70 grados, digamos. Entonces, lo que quiero que quede claro en este movimiento de rotación es que la figura mantiene su forma y su tamaño, ¿ok? Y es importante para este efecto conocer el ángulo, el centro de rotación, que es a partir de donde yo voy a hacer el movimiento a la figura, y definir el sentido, si va a ser en sentido antihorario o más bien si va a ser en sentido horario. Ok, ahora voy a explicar, bueno, aquí esta nota que dice aquí arriba, una rotación que es negativa. Cuando hablamos de una rotación negativa, es decir, en sentido horario de 90 grados, equivale a una rotación positiva, es decir, en sentido antihorario, de 270 grados. Entonces, esto es nada más para dejar claro una cosita. Digamos que tenemos por aquí el eje X, el eje Y, no importa cómo sea. La cosa es que ustedes saben que si partimos de aquí, ¿ok? Aquí tenemos el ángulo de 0 grados, aquí tenemos el ángulo de 90 grados, ¿ok? Aquí tenemos el ángulo de 180 grados y por aquí tenemos el ángulo de 270 grados y luego llegamos aquí una vez que se hace la vuelta completa de 360 grados, es decir, cada movimiento de estos, ¿ok? Cada movimiento de estos equivale a 90 grados. Entonces hasta ahí van 90 grados, hasta aquí van 180 grados, hasta aquí van 270 grados. Y si llegamos aquí, llegamos pues obviamente a los 360 grados una vez que ya le hemos realizado pues la vuelta completa. Ahora, si por ejemplo yo tengo lo que dice esta nota aquí es que si yo tengo una determinada figura aquí, ¿ok? Y yo le aplico una rotación negativa de 90 grados, ojo que la negativa es al revés, ¿verdad? La negativa en la rotación negativa, pues venimos aquí, ¿verdad? Entonces, si yo a esta figura le aplico una rotación negativa en 90 grados, esta figura nos va a quedar aquí. Y lo que dice es que ese movimiento equivale a una rotación positiva de 270 grados. Si nosotros a esta figura, al original, le aplicamos una rotación positiva de 270 grados, pues vamos a quedar exactamente en esta misma posición. Observemos, si le aplicamos una rotación positiva de 270 grados, veamos lo que pasa. Hasta aquí llega a 90. Aquí va a llegar a 180. Aquí va a llegar a 270. Entonces, efectivamente, lo que dice esta nota es que una rotación negativa de 90 grados en sentido horario, ¿verdad? Equivale a una rotación positiva de 270 grados, es decir, queda exactamente en la misma posición, ¿ok? Y así sucesivamente, ¿verdad? Con otros ángulos, ¿ok? Ahora, aquí en esta figura que nosotros tenemos aquí podemos observar la rotación respecto al origen, ¿ok? Que es lo más común. Y para esto pues hay algunas formulitas que nos ayudan a nosotros a determinar la posición de ciertos puntos después de aplicarles una rotación con un determinado ángulo, pero un ángulo muy particular. Porque aquí nos vamos a concentrar básicamente, o sea, la rotación se puede hacer con respecto a cualquier ángulo, pero nosotros aquí nos vamos a concentrar básicamente en los ángulos más comunes que son el de 90 grados, el de 180 grados, el de 270 o bien el de 360 grados, que son precisamente los ángulos que les comenté en esta figura anterior. Entonces, vean lo que dice el cuadro. Dice, si el punto A, X, Y
sea cuales sean las coordenadas de ese punto, gira con respecto al origen en 90, 180, 270 o 360, se transforma obviamente en otro punto, cuyas coordenadas se indican en la siguiente tabla. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un punto con coordenadas x, y le voy a aplicar una rotación con un ángulo de 90 grados respecto al origen, todos estos van a ser respecto al origen. Entonces, el punto va a quedar, vean lo que hay que hacer, es darle vuelta, ven que la coordenada es XY, entonces nosotros le damos vuelta y le cambiamos el signo a la coordenada en Y. Por ejemplo, si yo le quiero hacer una rotación de 180 grados, ¿ok? Entonces es exactamente el mismo punto, pero cambiándole el signo a ambas. Si yo le quiero hacer una rotación de 270 grados, entonces le damos vuelta, intercambiamos las coordenadas, la Y por la X y la X por la Y, pero se le cambia el signo a la X. Y si le quiero hacer una rotación de 360 grados, el punto queda exactamente igual, exactamente igual. Entonces, en esta tabla que está aquí, vamos, vean lo que dice, rote los siguientes puntos con respecto al origen en los ángulos 90, 180, 270 y 360. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el punto A. Vamos a trabajar primero con este punto. Bueno, aquí no escribí, pero se supone que aquí vamos a poner la rotación de 90, la de 180, la de 270 y la de 360, tal y como viene especificado aquí arriba. Entonces aquí, si yo le quiero hacer una rotación a este ángulo, a este punto, perdón, 5, menos 8 y la rotación es de 90 grados, entonces vean lo que dice la fórmula. Le damos vuelta al punto, pero le cambiamos el signo a la Y. Entonces, al cambiarle el signo a la Y, me queda 8,5. La X se mantiene igual. ¿Ok? 8,5. Ahora, si yo le quiero más bien hacer una rotación de 180 grados, entonces vean lo que dice. Lo mantenemos igual, XY, pero le cambiamos el signo a los dos. Entonces, al hacerle una rotación de 180, me va a quedar menos 5. Vean que le cambié el signo al 5, menos 5,8. También le cambié el signo al 8, porque vean que dice que tenemos que cambiarle el signo a los dos. Ese menos que aparece ahí indica que hay que hacer un cambio de signos, ¿ok? Ahora vean, 270 grados, entonces yo tengo que hacer, ¿ok? Darle vuelta al punto y cambiarle el signo a la X, entonces le damos vuelta al punto, menos 8,5, ¿verdad? Pero vean que el 5 hay que cambiarle el signo, entonces queda menos 8, menos 5. Casi no se ve ahí, pero es que es muy gruesa la puntita del marcador. Y si quiero hacerle una rotación de 360 grados, entonces la rotación de 360 grados dice que mantiene exactamente el mismo punto, es decir, queda en 5, menos 8. Y así sucesivamente con el resto de los puntos que ustedes podrían terminar en sus casas. Entonces, repito, ¿verdad? El menos lo que indica es que se le cambia el signo a la coordenada, ¿ok? Y el resto, bueno, nada más seguir las fórmulas. Y estas son las posiciones de los puntos una vez que se les hace el respectivo cambio de signos. Ahora vamos a hablar del movimiento de traslación. Este movimiento, bueno, ya es un viejo conocido porque lo habíamos tocado un poquitito en lo que es la parte del círculo y la circunferencia. Dice que es una transformación geométrica donde no se altera ni el tamaño ni la forma de la figura, solamente cambia la posición de la misma. Se da un vector que define el movimiento de traslación. La coordenada en X del vector indica el movimiento en unidades que se mueve en forma horizontal. A la izquierda si la coordenada es negativa o a la derecha si la coordenada es positiva. Mientras que la coordenada en Y indica el movimiento del número de unidades que se mueve en forma vertical, es decir, hacia arriba o hacia abajo si la coordenada es positiva.
es hacia arriba y si la coordenada es negativa, pues entonces es hacia abajo. Ya habíamos hablado también eso en el video anterior acerca del círculo y la circunferencia. Sería recomendable que le vuelvan a echar un ojito a ese video para que recuerden en la parte de la traslación de la circunferencia se explicó lo que eran lo que era el vector de traslación. Entonces en esta parte observamos aquí en la figura tenemos esta parte que está aquí es el movimiento, esta flecha me indica, ¿verdad? El movimiento hacia donde va la figura, el vector de traslación y tenemos dos figuras, ¿ok? Esta figura que está aquí en verde, que es el triángulo ABC, que corresponde precisamente a la figura original y esa figura es trasladada hacia la derecha, ¿ok? Esa figura es trasladada hacia la derecha y se forma una figura de igual tamaño, de igual forma, pero en diferente posición. En eso consiste la traslación. Simple y sencillamente es un movimiento que se da hacia la izquierda o hacia la derecha o hacia arriba o hacia abajo. Ese es básicamente el movimiento de traslación. Vamos a observar en esta figura, en esa misma figura, vamos a determinar información importante. Entonces dice, de acuerdo con la figura anterior, sabiendo que las coordenadas de los puntos A, B y C son A, el punto 2,2. Vean que me están dando las coordenadas de estos puntitos que están aquí. De este puntito y de este puntito. ¿Ok? Me están diciendo cuáles son las coordenadas. ¿Ok? Vean que me dicen que el punto A está localizado en 2,2, efectivamente. El punto B está localizado en 2,3 y el punto C está localizado en 4,4. Perfecto. Entonces vean que me están diciendo que determinemos cuáles son las coordenadas de los puntos homólogos de A, B y C. Las coordenadas, o sea, yo sé y yo tengo claridad de que ustedes saben que el punto homólogo de A es A', que el punto homólogo de B es B' y que el punto homólogo de C es C'. Pero a nosotros aquí lo que nos están pidiendo es que determinemos cuáles son las coordenadas de estos tres puntos. Las coordenadas es que los escribamos así como están estos, ¿ok? Eso es lo que me están pidiendo a mí en esta figurita que está ahí. Entonces, muy bien, en esta figura es fácil observar las coordenadas de los puntos, puesto que nada más tenemos que fijarnos bien en los ejes. Entonces noten que el punto A, que es este punto que está aquí, está ubicado en el punto, vamos contando unidades, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y para arriba sería 1 y 2. Es decir, el punto A' está ubicado en el punto 8,2. ¿Ok? Vamos a ver el punto B'. El punto B' está también ubicado en 8, pero sería 1, 2, 3, 4. Entonces sería en el punto 8,4. Y ahora vamos con el punto C', que el punto C' está ubicado, bueno, habíamos dicho 8, 9, 10 y contamos ahora para arriba. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces estaría ubicado en el punto 10,5. Y esas son las coordenadas de los puntos homólogos de A, B y C. Noten que aquí me están pidiendo que escribamos las coordenadas del vector. En el video anterior yo había explicado que el vector había que darlo como un punto, ¿verdad? Uno escribía V y justamente aquí escribe cuántas unidades se mueve a la derecha o a la izquierda y cuántas unidades se mueve hacia arriba o hacia abajo. Recordar que si es un movimiento hacia la derecha es positivo y si es hacia la izquierda es negativo. Aquí, si es hacia arriba, es positivo y si es hacia abajo, es negativo. Entonces, el vector de traslación lo vamos a escribir. Vamos a contar primero cuántas unidades se mueve a la derecha. Pero para eso, agarren uno de todos los puntitos. De todos modos, todos los puntos se mueven de la misma forma. Entonces, ustedes pueden agarrar uno. Digamos el punto A. Usemos el punto A. Y entonces, contemos cuántas unidades se mueve el punto A la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 unidades a la derecha.
Y ahora vamos a ver que el punto, una vez que se mueve 6 unidades a la derecha, se mueve una unidad hacia arriba. Entonces, esto que está aquí es el vector de traslación, 6,1. Si el movimiento hubiera sido más bien a la izquierda, entonces uno pone menos 6. O si más bien hubiese sido hacia abajo, entonces pone menos 1. Entonces, y siempre contamos primero el horizontal, el movimiento horizontal, es decir, acostadito, y luego el movimiento vertical, es decir, paradito. Ok, ese sería el vector de traslación. Solo es necesario que lo hagan con un punto, puesto que todos los puntos se mueven de la misma forma. Ok, ahora vamos con el perímetro del triángulo A, B y C. El perímetro del triángulo A, B y C nosotros lo podemos sacar siempre y cuando conozcamos la medida de los tres lados. ¿Ok? Y lo mismo podríamos hacer con lo que es el área. Pero dado que esta parte todavía no la tenemos dispuesta para este video, estos dos ejercicios los vamos a resolver en otro video. Esto porque en esta unidad o en esta parte de aquí, lo único que me interesa que entiendan es cómo funciona el vector de traslación y lo de los puntos y lados homólogos. Sin embargo, sí, es muy importante que para determinar el perímetro y el área de estas figuras que nos están pidiendo, es preciso que conozcamos las medidas de los lados. Ok, ahora vamos a continuar con este ejemplo que está aquí que dice: considere la siguiente figura. Si al triángulo ABC se le aplica una traslación de vector Z 3,4, y lo voy a escribir aquí nada más para que lo tengamos claro. ¿Qué significa esto? Significa que al triángulo este que está aquí se va a mover, y ojo, esto lo tenemos que tener bien claro, se va a mover 3 unidades a la derecha. ¿Y por qué a la derecha? Porque es positivo. Y 4 unidades hacia arriba. ¿Y por qué hacia arriba? Es porque es negativo. Si este 4 hubiese sido negativo, entonces sería hacia abajo. Igual, si este 3 hubiese sido negativo, entonces hubiese sido hacia la izquierda. Eso es muy importante entenderlo, ¿verdad? Porque eso sí es importante a la hora de contestar. Y no olvidemos que derecha suma y arriba suma, izquierda y abajo restan. Entonces hay que tener cuidado. Y me dicen cuáles son las coordenadas, falta ahí la palabra coordenadas, cuáles son las coordenadas de los nuevos vértices para el triángulo A', B', C' después de la traslación. Es decir, me están pidiendo las coordenadas del nuevo triángulo, el que se obtiene al trasladar esto. Yo lo voy a hacer solamente con uno. Ustedes en sus casas hacen el resto. Yo voy a sacar las coordenadas del punto B y de su homólogo, que es B', que no lo vemos aquí en la figura. No está en la figura, solamente tenemos el punto original. Entonces voy a sacar el punto B. El punto B, las coordenadas del punto B, y los contamos con los cuadritos. Vean que dice, cada cuadrito representa un lado. Entonces sería una unidad, perdón. 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Y ahora vamos a ver cuántas para arriba. 1, 2, 3. Es decir, el punto B se encuentra en el punto 4,3. 1, 2, 3, 4. Y para arriba 1, 2, 3. Entonces, este punto, a la hora de aplicarle este vector de traslación, dice que se mueve 3 unidades a la derecha y 4 unidades hacia arriba. Es decir, yo tengo que venir y sumarle 3 a este y tengo que sumarle 4 a este. Entonces, el nuevo punto, que en este caso se va a llamar el punto B', va a quedar ubicado en el punto 4 más 3, eso nos da 7. Y 3 más 4, pues en este caso también nos está dando 7. Es decir, ese punto, las coordenadas del punto B' va a estar ubicado en el punto 7,7. Voy a hacer otro más para que quede un poquito más claro. Vamos a sacar las coordenadas del punto A, ¿ok? Del A, el original. Entonces, aquí sería 1 y 2 y contamos hacia arriba.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces el punto original está ubicado en el punto 2,8. ¿Ok? 2,8. Entonces, como se le aplica el mismo movimiento, entonces nosotros obviamente sabemos que tenemos que sumarle 3 a la X y sumarle 4 a la Y. ¿Ok? Porque son 3 unidades a la derecha y 4 unidades hacia arriba. Recuerden que si hubiese dicho izquierda o abajo, pues entonces más bien restamos, ¿verdad? Hay que tener cuidado con eso. Entonces, el nuevo punto, el homólogo, sería 2 más 3, que en este caso sería 5, y 8 más 4, que en este caso sería 12. Y estas son las coordenadas del punto homólogo del A. Y bueno, a ustedes sí les dejo en su casa que hagan las coordenadas del punto homólogo de C. Ahora vamos a hablar de este movimiento que es el movimiento de la homotesia. Cuando nosotros hablamos de la homotesia estamos hablando de una transformación geométrica que lo que hace es convertir una figura en otra figura de igual forma, pero de mayor tamaño o de menor tamaño según sea el punto fijo que se llama, un punto fijo que se va a llamar el centro de la homotesia, y de unos segmentos que saldrán del mismo hacia los vértices de otra figura a través de un valor fijo que se llama la razón de homotesia, que es al final de cuentas lo que me va a decir el centro de la homotesia, y la razón de homotesia es lo que me va a decir si la figura se amplía o se disminuye. Entonces, por ejemplo, aquí en esta figura que ustedes pueden observar en sus pantallas, se pueden dar cuenta que este bombillo viene a representar lo que es el centro de la homotesia, ¿ok? Y a partir de esto, por lo menos para tener una idea clara de lo que es la homotesia, y a partir de aquí podemos hablar, esta figura es la figura original. Y se genera esta figura nueva, que es la figura, la nueva figura, la homotesia, perdón, la homotesia de esta, que está aquí del arbolito verde. Esta viene a ser como la copia, y estos segmentos que van uniendo el centro de la homotesia con el punto y el punto con su homólogo en la figura, esos segmentos son los que me van a dar a mí la razón de homotesia, que es al final de cuentas lo que me va a decir si la homotesia, si la figura aumenta, disminuye, o más bien si es una homotesia inversa. Aquí nosotros vamos a estudiar dos tipos de homotesias. Vamos a estudiar la homotesia que es directa y la homotesia que es inversa. ¿Ok? Estos dos, vamos a estudiar estas dos tipos de homotesias. Quiero que observen esta figura que tenemos aquí. Aquí vamos a empezar hablando ya ahora sí directamente de lo que es una homotesia directa. ¿Ok? Esta partecita que está aquí que dice razón de homotesia, la vamos a dejar ahí, en un ratito la vamos a utilizar. La homotesia directa, cuando la razón es usualmente a la razón de homotesia nosotros le vamos a llamar K, es positiva y mayor que 1, la figura resultante se encontrará después de la figura dada. Aquí dice, utilice una regla para determinar la razón de homotesia en este caso. Entonces, por ejemplo, aquí, para hablar de la razón de homotesia, nosotros vamos a utilizar esta formulita que está aquí. Dice que es la medida del lado copia entre el lado homólogo original de la figura original. Por ejemplo, si yo quiero hablar de la razón de homotesia de esta figura que nosotros tenemos aquí, entonces yo tengo que saber cuál es la figura original y cuál es la figura copia. Entonces, para este efecto, yo me fijo y digo, ok, esta figura que está aquí con rosado es la figura copia, ok, lo voy a llamar copia, no es lo más ideal. Y esta que está aquí es la figura original. Entonces, si yo quiero determinar la razón de homotesia, ok, me voy a fijar en cuánto mide el segmento, cuánto mide, por ejemplo, un segmento del lado copia. Entonces, por ejemplo, yo puedo agarrar este segmento que está aquí, ¿ok? Y yo lo mido. Y voy a medir también su homólogo. ¿Cuál sería el homólogo en la figura original? Sería este que está aquí. Entonces,
la división o el cociente de lo que me da esto entre lo que me da esto, eso me va a dar la razón de homotesia, que en este caso sería el valor de K. Por ejemplo, si este segmento a nosotros, y voy a usar un ejemplo porque obviamente las proporciones y la distancia de esta figura impresa no es lo mismo que tenerlo aquí en la pantalla. Si por ejemplo a mí esta distancia me da 10 y esta otra distancia me da 5, entonces nosotros aquí decimos que la razón de homotesia en este caso es 2. Ahora, ¿cuándo es una homotesia directa? ¿Ok? ¿Cuándo es una homotesia directa? Cuando las dos figuras, tanto la original como la nueva figura, como la copia, van a quedar del mismo lado del centro de la homotesia, porque eso es muy importante. Por ejemplo, si yo tengo el centro de la homotesia aquí, tengo una figura aquí y la otra aquí, como este caso, ven que ambas, tanto la original como la copia, quedan al mismo lado del centro de la homotesia, no importa si a la derecha, a la izquierda, arriba o abajo, no importa. Pero si ambas figuras quedan del mismo lado del centro de la homotesia, se llama homotesia directa. Y la razón, o sea, la razón de homotesia, el valor de K, siempre va a ser positivo, mayor que 0. ¿Cuándo la homotesia va a ser inversa? La homotesia va a ser inversa cuando el centro de la homotesia queda en medio de las dos figuras, tanto la original como la copia. Por ejemplo, si este es el centro de la homotesia, aquí yo tengo la figura original y aquí yo tengo la figura copia. Noten que el centro de la homotesia, en este caso, este punto que está aquí, está entre las dos figuras. Si el centro de la homotesia está entre las dos figuras, entonces nosotros decimos que esta es una homotesia inversa. ¿Ok? Y eso lo que quiere decir es que el valor de K es menor que 0, es decir, es negativo. Por ejemplo, en esta figura que ustedes pueden observar aquí en sus pantallas, la que estamos trabajando, esta figura que está aquí claramente es una homotesia directa. ¿Por qué es una homotesia directa? Porque las dos figuras, tanto la original como la copia, están del mismo lado del centro de la homotesia. ¿Ok? Ahora, el valor de K en esta figura claramente es 2. Y ya vamos a hablar precisamente de eso, porque si el valor de K, y lo voy a apuntar aquí, si el valor de K es más grande que 1, eso quiere decir que la figura aumenta su tamaño, que fue lo que pasó precisamente en esta. Noten que el valor de K, en este caso, nos dio 2. Entonces, la figura aumentó su tamaño. Pero si el valor de K nos da un número entre 0 y 1, por ejemplo 0,5, entonces esta figura lo que hace es disminuir su tamaño. ¿Ok? Es como aplicarle una disminución a la figura. Entonces eso va a depender del valor de K, obviamente, y de la razón de proporción. ¿Estamos? Entonces, retomando un poquitito, haciendo un pequeño resumen de lo que les acabo de contar, tenemos dos tipos de homotesia. La homotesia que es directa y la homotesia que es inversa. Cuando nosotros hablamos de la homotesia que es directa, ¿ok? Estamos hablando de que tenemos el centro de la homotesia y las dos figuras, la original y la copia, están del mismo lado. Así la reconozco. Visualmente es más fácil verlo así. Y va a ser una homotesia inversa cuando el centro de la homotesia está más bien entre las dos figuras, tanto la original y la copia. Entonces sí es muy importante esto para reconocerlo. Ahora, en la inversa el valor de K es negativo. ¿Ok? El valor de K es negativo. Y en la directa el valor de K es positivo. ¿Ok? Eso es muy importante. O sea, es un número positivo. Ahora, va a ser
un aumento, la figura original va a sufrir un aumento si el valor de K es más grande que 1. Y va a sufrir una disminución de su tamaño si el valor de K está entre, voy a escribirlo más bonito, y va a ser una disminución si el valor de K está entre 0 y 1, por ejemplo que me dé 0,5. ¿Ok? Aquí va a ocurrir lo mismo, pero ya voy a hablar de eso cuando llegue precisamente a esa pantalla. Ok, observemos ahora esta figura. Bueno, tenemos aquí el centro de la homotecia, tenemos una figura y tenemos la figura original de este lado. Bueno, básicamente les voy a contar que una manera que podemos utilizar para guiarnos sobre cuál es la original y cuál es la copia es precisamente fijarnos en los nombres de las letras. Por ejemplo, si este punto se llama el punto A, y este punto se llama el punto A', eso quiere decir que estas, las que tienen las primas, digamos, en las letras, corresponden precisamente a la figura copia. Es decir, en este caso estamos hablando de que esta figura que tenemos aquí es la figura original, la A, B, C, D, y la figura copia sería A', B', C' y D'. En este caso podemos observar que, bueno, primero, es una homotecia directa, claramente es una homotecia directa. ¿Cómo reconocimos que se trata de una homotecia directa? Bueno, lo reconocimos precisamente porque vemos que las dos figuras se encuentran del mismo lado del centro de la homotecia, es decir, el centro no aparece en medio de las dos figuras. Ahora, observamos que esta figura está sufriendo una disminución de su tamaño, ¿ok? Está sufriendo una disminución de su tamaño. Noten que la original era más grande y la nueva figura es más chiquitita. Entonces, al sufrir una disminución, nos vamos a acordar de lo que yo les había dicho. Saquemos el valor de la razón de homotecia. Vamos a sacar la razón de homotecia. No olviden que la razón de homotecia se saca midiendo un ladito de la figura copia y lo dividimos entre un lado de la figura original. Siempre es así, copia entre original, ¿ok? Entonces, ustedes agarran cualquier lado, ¿verdad? Siempre y cuando sean homólogos, es muy importante eso. Por ejemplo, yo puedo venir y agarrar este ladito que está aquí y lo voy a medir. Obviamente voy a medir también el lado homólogo de él, que en este caso sería, para este efecto podríamos decir que es este lado que está aquí. Entonces, ustedes miden eso con la regla, a veces se los dan, a veces les dan las medidas, entonces hay que tener nada más cuidado con eso. Si se los dan perfecto y si no, pues lo miden con la regla. Y si tenemos, aquí yo voy a suponer, supongamos que el lado A', B' mide 8 y el lado AB, que es su homólogo, mide 16. Entonces, eso quiere decir que la razón de homotecia en este caso es 1 sobre 2, que es lo mismo que 0,5. Ven, efectivamente, la razón de homotecia va a ser un número entre 0 y 1. Cuando la razón de homotecia es un número entre 0 y 1, entonces la figura lo que está sufriendo es una disminución. Siempre, eso va a ocurrir siempre. Ahora, con cualquiera que ustedes lo hagan, es decir, si alguien no quería escoger este par de lados homólogos y quería escoger más bien este y este, les tiene que dar la misma razón de homotecia. Esto es porque la figura aumenta o disminuye toda en la misma proporción. No es que unas partes aumentan o disminuyen más que otras. ¿Ok? Les tiene que dar lo mismo. De igual manera, si alguien quería más bien escoger este lado con su homólogo, ¿ok? Entonces también les va a dar 0,5. Es decir, debe haber congruencia con todo lo que los lados que ustedes escojan, ¿ok? Tenemos por aquí en la pantalla una homotecia inversa. ¿Cómo reconocemos nosotros que se trata de una homotecia inversa? Se los expliqué al principio. Esta se trata claramente de una homotecia inversa porque noten que el centro de la homotecia no está, o sea, las dos figuras no están del mismo lado. Más bien el centro de la homotecia aparece entre las dos figuras, ¿ok? Entre las dos figuras. Ahora,
¿Cuál es la original? Bueno, la original decimos que es A, B y C. Y la copia es esta, A', B', C'. Entonces, siempre es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que la razón de homotesia, que es lo primero que vamos a hacer ahorita, que la razón de homotesia que nosotros vamos a hacer, siempre la vamos a poner negativa en el momento en el que detectemos que se trata de una homotesia que es inversa, ¿ok? Se saca de la misma forma el lado copia entre el lado original, ¿ok? Pero sí es importante que nosotros a la razón de homotesia le pongamos un menos para que sepamos que se trata de una homotesia que es de tipo inversa. Entonces, en este caso, vamos a ver, vean que la figura original está sufriendo una ampliación, pero al otro lado. Entonces, vamos a sacar la razón de homotesia, tal y como lo aprendimos la vez pasada. Vamos a agarrar un lado de la figura copia. La figura copia es esta que está por aquí. Esta, la que tiene A', B', C'. Y se me ocurre decir, se me ocurre agarrar este lado que está aquí. Entonces, si yo agarré este lado para sacar la razón de homotesia, tengo que sacar su homólogo en la otra figura, que en este caso sería este que está aquí. Entonces voy a medir ambos. El lado copia, supongamos, porque no tenemos la medida exacta aquí, supongamos que el lado copia mide 15. Y supongamos que el lado original mide 5. ¿Ok? Entonces eso quiere decir que mi razón de homotesia en este caso es 3. Si alguien escogió otra pareja de lados homólogos, también les tiene que dar 3. Entonces, noten que la razón de homotesia en este caso nos está dando 3, pero tenemos obligatoriamente que ponerle un menos a la razón de homotesia. ¿Por qué razón se le debe poner un menos? Porque se trata de una homotesia inversa. Por eso es obligatorio ponerle el menos para que se indique claramente, para que nosotros sepamos que se trata de una homotesia inversa. El menos lo que me dice es si es directa o si es inversa. Por eso es muy importante que nosotros lo agreguemos, porque si solo decimos que es una homotesia con razón k igual a 3, nosotros obviamente no sabemos si es directa o inversa. Por eso hay que ponerle el menos para que tengamos claro que se trata de una homotesia de tipo inversa. Ahora, no, era eso básicamente lo que quería que viéramos en esta figura. Noten que 3, ¿verdad? Bueno, en teoría es más grande que 1, ¿verdad? 3 obviamente es más grande que 1. Y por eso es que la figura original está sufriendo una ampliación. Pero si, por ejemplo, esta razón de homotesia nos hubiera dado un número entre 0 y 1, ¿ok? Entonces más bien la figura esta, que es la copia, hubiera quedado un poquitito más chiquitita que la figura original. Ella también en su lado, en las homotesias inversas, ellas también pueden sufrir una ampliación o una disminución al otro lado. Y también va a depender, ¿verdad?, de si nos da más grande que 1 la razón o si nos da entre 0 y 1. ¿Ok? Muy bien, y casi para ir finalizando este video, tenemos aquí un ejemplo, dice el triángulo ABC. Aquí lo tenemos, el ABC es este pequeñito. Y su homotético, que sería A', B', C', se muestran en la figura adjunta. Me dicen que AB mide 4. Voy a apuntar todos esos datos de una vez. Me están diciendo que AB mide 4. Me están diciendo que AC mide 5. Y me están diciendo que BC mide 6. Por otro lado, me dicen que B', C', es decir, este que está aquí, mide 18. ¿Cuál es el perímetro del triángulo A', B', C' y cuál es la razón de homotesia entre las dos figuras? ¿Ok? Entonces, claramente se trata de una homotesia que es directa. ¿Por qué? Porque las dos figuras aparecen del mismo lado del centro de la homotesia. Entonces, está sufriendo una ampliación. Vean que la figura original es más chiquitita que la figura copia, es decir, la figura original se está ampliando. Entonces, es importante que nosotros aquí, con solamente que tengamos esa información, ya podemos darnos cuenta de muchas cosas. Vean que me están pidiendo el perímetro del triángulo A', B', C', es decir, me están pidiendo el perímetro del triángulo que es copia, es decir, necesito sacar el perímetro de este triángulo que está aquí.
pero yo necesito saber cuánto mide este lado de aquí abajo, el A'C' y el A'B', porque solamente tengo uno. Pero bueno, aquí nos podemos dar cuenta de qué es lo que está pasando. Primero saquemos más bien la razón de homotesia entre las dos figuras. Me parece más interesante sacar primero la razón de homotesia. La razón de homotesia dice, agarramos un lado copia. Obviamente vamos a agarrar el lado que nos está proporcionando información. En este caso el lado copia sería 18. Y lo vamos a dividir entre su lado homólogo. En este caso sería por aquí el 6. Entonces, esto nos está permitiendo darnos cuenta que la razón de homotesia, en este caso 18 entre 6 da 3, en este caso la razón de homotesia es 3. Aquí ya tenemos la respuesta de la segunda pregunta. Eso lo que está diciendo básicamente es que la figura se está triplicando su tamaño. Entonces, para este efecto, si este lado mide 6 y triplicó su tamaño, entonces ahora va a quedar en 18. Y de igual manera con este, por ejemplo, si este lado mide 4, este lado que es el homólogo va a ser el triple de 4. El triple de 4 es multiplicar por 3. Entonces en este caso decimos que este lado mide 12. Y va a ocurrir exactamente lo mismo con este que está aquí. Si esto mide 5, pues entonces esto va a ser el triple, que en ese caso sería 15. Y decimos ahora entonces que el perímetro del triángulo, y lo voy a escribir así, A', B' y C' es 12 más 15 más 18. 12 más 15 más 18, que en ese caso eso nos estaría dando un perímetro de 45. ¿Ok? Ahora, en este ejemplo dice, en la figura adjunta se muestran dos triángulos homotéticos. Entonces, nos pregunta cuál es el perímetro del triángulo ABC y nos pregunta también cuál es la razón de homotesia entre las dos figuras. Claramente se trata de una homotesia de tipo inversa. Entonces, en este caso, observamos que las figuras no nos proporcionan información suficiente para sacar la razón de homotesia. Entonces, podemos concentrarnos también en la información que nos proporciona la distancia que hay entre el centro de la homotesia y cada una de las figuras. Entonces también podemos sacar el valor de K calculando la distancia entre el centro, ¿ok? Calculamos la distancia entre el centro de la homotesia y su lado y su figura copia. Entonces, por ejemplo, yo puedo calcular la distancia que hay entre el centro y un punto de la figura copia y entre el centro y su punto homólogo en la figura original. Es decir, con que yo haga ese cálculo también puedo determinar la razón de homotesia. Entonces, por ejemplo, yo vengo y les pregunto a ustedes, ¿cuál es la distancia que hay entre el centro y el lado copia? En este caso nos están dando que es 14. El lado copia de A, ¿verdad? Que es 14. Y el centro y la distancia que hay entre el centro y su punto homólogo, en este caso decimos que es 7. Entonces con eso también nosotros podemos sacar la razón de homotesia. Aquí nos está quedando que K es igual a 2, pero no se nos olvida que estamos frente a una homotesia que es de tipo inversa, ¿ok? Entonces obviamente tenemos que poner que es menos 2. Entonces esto que está aquí es la razón de homotesia. Entonces lo que significa es que la figura está sufriendo una ampliación de su tamaño, ¿ok? Pero al otro lado. Entonces, si, sabiendo y multiplicado por 2, ¿verdad? Entonces sabiendo eso, si ya yo sé, por ejemplo, que este segmento que está aquí mide 4, entonces su homólogo, que es este que está aquí, va a medir el doble, es decir, va a medir 8. Si a mí me están diciendo que este segmento es 10, ¿verdad que sí? Entonces su homólogo en la figura original va a ser la mitad, en este caso 5. ¿Ok? Y de igual manera, si a mí ya me están diciendo que este segmento mide 6, entonces su homólogo sería este y va a ser 3. Entonces, para este efecto, nosotros vamos a decir que el perímetro del triángulo ABC decimos que es
3 más 4 más 5. Entonces, en este caso, 3 más 4 más 5 nos está dando 12. Y ese sería el perímetro del triángulo. Entonces, eso lo podemos hacer también. ¿Cómo nos podemos fijar o cómo nos puede ayudar? Bueno, cuando la figura no proporciona información suficiente, pues entonces los segmentos que unen el centro de la homotesia con cada uno de los puntos homólogos también nos sirven para determinar la razón de homotesia. Y siempre va a ser así. Lo vamos a determinar sacando la distancia que hay entre el centro y un punto de la copia y lo dividimos entre la distancia que hay entre el centro y un punto del original, ¿verdad? Eso sí, y siendo estos dos homólogos, eso sí es muy importante, ¿ok?